De acuerdo, amigos, saludos. Una vez más, aquí estamos en Geopolítica Actual haciendo un repaso y un análisis de la complicadísima situación internacional. Hoy mismo acabamos de publicarlo como publicación, tanto en YouTube como en Telegram. Por primera vez, Ryabkov, viceministro de Exteriores, perdón, de Rusia, ha dicho o ha hablado sobre la posibilidad de romper relaciones diplomáticas con Washington. Lo ha expresado de manera no tan dura, diciendo que bajaría el nivel de relaciones diplomáticas con Washington. En realidad todos sabemos lo que significa esto. Hay que ver el contexto. Hoy mismo ha ocurrido el mayor ataque con drones sobre Crimea y sobre territorio ruso, es decir, ha afectado también a Krasnodar. También hemos visto imágenes ya del ataque con misiles de larga distancia, misiles estadounidenses ATAC-MS, sobre una base aérea militar rusa con destrucción de aviones rusos, de hecho. Es decir, que tenemos básicamente una situación de guerra técnica. Tampoco es que sea algo nuevo, pero lo que sí es nuevo es la declaración de Ryabkov. Es decir, ya está sobre la mesa la posibilidad de, como dice él, rebajar las relaciones diplomáticas con Washington. No con la Unión Europea, a quienes, como dice Martianov, ya ni siquiera tienen en cuenta, ni siquiera tienen en consideración como actor geopolítico, sino con Washington. Es decir, es una noticia seria y grave que, como siempre, pasará desapercibida, pero hay que tener en cuenta que una vez que desaparecen las relaciones diplomáticas ya solo pueden hablar las armas. Y eso ya sabemos lo que puede significar, ¿no? Vamos precisamente a hablar de Martianov, quien ha tenido un día especialmente inspirado y nos ha hablado digamos que de una forma muy perspicaz de cuál es la cuestión en torno a Georgia. Recordemos que en torno a Georgia se ha estado gestando durante estas últimas semanas un golpe blando, una revolución de color, en torno a la problemática de esa ley que persigue controlar realmente, controlar la actividad de las famosas ONGs en el país caucásico, vaya, en Georgia. Entonces, Martianov, muy agudo, efectivamente, nos hace recordar que Georgia, en los tiempos de la Unión Soviética, era próspera, era de hecho la zona más próspera de la Unión Soviética, de las más prósperas de la Unión Soviética, y como ahora es un país pobre, miserable, y además ahora se ven en la necesidad, después de haber coqueteado y coqueteado con Europa, con Estados Unidos, se ven en la necesidad de controlar la poca soberanía que les queda y eso implica controlar a las ONGs. Este es el punto que de verdad es importante y que hay que comprender aquí. Esa es la gran herramienta, nos explica Martianov, la gran herramienta de la democracia en el mundo y por lo tanto del control imperial sobre el mundo. De esta manera, digamos que los golpes son blandos, las primaveras son floridas. Es una manera de llevar a cabo, digamos, lo que es feo haciéndolo parecer bonito. En otro, en otra cuestión, en otra entrada dentro de su blog, por lo demás muy interesante y recomendable, ya lo saben, Martianov nos llama la atención acerca de un concepto que ya hemos tratado aquí y que merece detenerse un momento sobre ello. El concepto es, ¿puede la OTAN asimilar, asumir la derrota? Martianov es claro, no, no puede. Entonces, vinculemos las noticias. Hemos hablado ya de lo que ha dicho Ryabkov. Ahora vamos a hablar también de otra noticia de última hora, y es la opinión, siempre cambiante como no, de Donald Trump acerca de la reunión entre Vladimir Putin y Xi Jinping. Ha dicho que lo que están haciendo ahí no es bueno para América, como dicen ellos, no es bueno para Estados Unidos. Recordemos que Donald Trump había estado diciendo durante todo este tiempo que él arreglaría la guerra de Ucrania en 5 minutos, que lo único que tenía que hacer era tomar el teléfono, hablar con Vladimir Putin y todo estaría solucionado. Ahora, sin embargo, ha cambiado la cuestión. ¿Por qué ha cambiado la cuestión? Eso es lo que intentamos decir. Uno, la OTAN no puede asumir la derrota. Y lo que está ocurriendo en Ucrania es una derrota de la OTAN.
Y dos, ante la realidad de la guerra de hecho, como dicen en Estados Unidos, no se cambia al caballo en mitad de la carrera. Es decir, Biden, por increíble que pueda parecer, y teniendo en cuenta todo el contexto, ganaría las elecciones. Por esa simple razón, porque sería un país en guerra. Estados Unidos sería escenificado delante del electorado estadounidense como un país en guerra. Y entonces ahí aplicaría esa máxima tan típicamente estadounidense de que no se puede cambiar de presidente en medio de una guerra. Entonces Donald Trump trata de jugar sus bazas, volviéndose belicista ahora. Ahora de repente ya se deja querer por ese belicismo antirruso. El antichino ya lo tenía, pero ahora digamos que ya ha cambiado la cuestión de su amistad con Vladimir Putin. Es así de preocupante y el trasfondo, nos lo explica también Martianov, el trasfondo es que en realidad Estados Unidos es, digamos que, sufre de trastorno bipolar, por decirlo de algún modo, o de disonancia cognitiva, si lo prefieren plantear así. Es decir, Estados Unidos tiene una imagen de sí mismo grandiosa, pero que en realidad no se adecua a la realidad. Entonces Martianov nos explica, y él tiene conocimientos como militar, que es imposible que Estados Unidos pueda ganarle la guerra a Rusia. Esto es una cosa que todavía sigue sonando revolucionaria. Y ahí está el punto de la cuestión. Sigue sonando revolucionaria porque aquí en Europa, en todo el occidente colectivo, tenemos esa disonancia cognitiva. Es decir, la realidad es clara, nítida, sin embargo nosotros no la vemos porque solo consumimos propaganda, estamos habituados y digamos que vivimos en un mundo de fantasía que no nos permite ver la realidad de las cosas. Básicamente es así. Entonces, si van juntando estas noticias, la cuestión queda muy clara. Es decir, va a haber una guerra, va a ser una mascarada, como siempre hemos dicho aquí, pero eso sí, va a tener consecuencias muy serias, muy graves. Seguimos y, como no, tenemos que hacer, como siempre, un repaso propagandístico porque sencillamente es tan significativo que es imposible no hacerlo. Entonces ustedes recordarán cuando se hablaba de que en Ucrania, debido a la actividad de las defensas antiaéreas y estas cuestiones, algunos proyectiles acababan, digamos, causando daños dentro de la propia Ucrania. Entonces se decía que no, que esto era imposible, que esto era propaganda rusa, etcétera, etcétera. Bueno, ahora, sin embargo, nos están diciendo que prácticamente la mitad de las bombas que lanzan los rusos, poco menos, caen en territorio ruso. Entonces digamos que los desperfectos son cosa de los propios rusos que son tan torpes que digamos que ya no saben ni a dónde disparan y disparan a sus propias gentes, etcétera, etcétera. Es algo muy significativo y que entra dentro de esa dinámica de disonancia cognitiva, ciertamente, de que la guerra con Rusia tampoco estaría tan mal porque después de todo son unos incompetentes, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos las dos cuestiones ahí rondando. Por un lado, bueno, los rusos lo han hecho bastante bien. Por otro lado, son unos incompetentes. Siempre la misma historia que redunda en esa confusión y que al final trata de, digamos, hipnotizar al electorado, en este caso europeo, que pronto afrontará unas elecciones que no significan nada, pero ahí está la cuestión. Todo es una cuestión de fantasía, todo es una escenificación, un sentimentalismo en última instancia. Y aquí lo mismo, ya lo ven en pantalla, la bandera española y la bandera francesa. Un ex jefe de la OTAN pide ejecutar la medida límite que enfurece a Putin. Entonces, empezábamos este vídeo hablando precisamente de Ryabkov, el cual, para hablar de esa bajada en las relaciones con Washington, aducía que la OTAN, la Unión Europea, Estados Unidos, sencillamente se estaban pasando a la raya. Y aquí lo tenemos. Tenemos una constante invitación a pasarse de la raya lo máximo posible. Y en este caso, el ex secretario general de la OTAN sugiere utilizar sus defensas aéreas para derribar los misiles y drones rusos que apuntan a Ucrania. Suponemos que los pocos misiles y drones rusos que no caen en el propio territorio ruso, pues estaría bien ahora usar las defensas aéreas. Es decir, continuamos esta línea de ya hace más de 2 años en la que poco a poco, cada vez un poquito más, se va entrando realmente en guerra con Rusia.
Entonces, concluimos así, concluimos haciendo llamada a que efectivamente se confirma lo que aquí siempre dijimos. Es irrelevante que Europa no tenga capacidades reales para entrar en guerra con Rusia. Es irrelevante incluso que Estados Unidos no pueda ganar una confrontación con Rusia. Eso no es relevante. Lo único que sí que es relevante es que el establishment, la mentalidad de la propia élite estadounidense y europea, es sencillamente favorable a esa confrontación porque sencillamente no puede, como decía Martianov, no puede asumir la derrota. Al no poder asumir la derrota, lo que se hace, da igual que sea absurdo, da igual que sea incluso ridículo, se hace igualmente. Así pues, ahí lo tenemos. La noticia de verdad grave y que va a pasar desapercibida, por desgracia, como pasa siempre con estas cosas, insistimos, es lo de Ryabkov. La amenaza, y ciertamente parece una amenaza, de la ruptura de relaciones diplomáticas entre Moscú y Washington es lo peor que le puede pasar al planeta Tierra. Nos pongamos como nos pongamos. Por lo demás, en la reunión de Putin y Xi Jinping, Putin se ha mostrado, como siempre, muy moderado, pero ya lo ven, al mismo tiempo que Putin se mostraba moderado, ¿qué tenemos en Crimea? El mayor ataque que se haya visto, el ataque sobre el aeródromo ruso. Y por supuesto nos van a decir que qué pasa, que es una guerra, que esto y que lo otro. Sí, es una guerra, pero los misiles eran de Estados Unidos. Entonces es una guerra, sí, pero ¿con quién? ¿Y hasta dónde debe librarla Rusia? En fin, no insistimos más, ya saben, como siempre, les invitamos a que se suscriban, que den like, que se hagan miembros de Geopolítica Actual, que nos apoyen y, como decimos siempre, saludos muy cordiales para todos. Hasta la próxima.